Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Fichas IMS. Este es nuestro podcast número 5, 4. 5. Podcast en 5, en 4. 5. Iba a decir en 4. ¡En 4! Bienvenidos a nuestro podcast número 5. Estamos en una locación súper especial, me trae muchos recuerdos. Yo trabajé aquí, obligado. Eso. Trabajé aquí. Mamá, obligado. adivina dónde estoy. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a toda la gente que hizo la gestión para que podamos estar aquí. Estamos en las locaciones del ECU 911 en Quito y estamos con una invitada súper especial, Con ustedes, la doctora Vanessa Morocho. señora doña doctora. Exacto, sí. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y con quién lo hace? ¿Y cómo así? No, ¿con quién no? No, eso no. vida personal no. ¿Cómo lo hace y por qué lo hace? Eso sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar el día de hoy con ella, justo aquí en las locaciones del ECU. Bueno, el podcast, como ya sabes, tiene algunas formas en que va a funcionar. Tenemos 3 secciones, te les voy a explicar el Alejo. Sección número 1 son los datos de filiación. Queremos que la gente que está atrás del podcast conozca la vida, pasión y muerte de quién es Vanessa Morocho. Vamos a hacerte algunas preguntas un poco personales. No Sí, tanto. No tan personales. No tanto pero como en el con si te quién. sientes cómoda, las respondes y si no, las evades. Eso. Sí. Dices, me Torero. abstengo. Exacto, me abstengo. La sección número 2 es el motivo de llamada. Vamos a hacer un poco de exploración de preguntas sobre cuál es el trabajo en el ECU 911, cómo funcionan los despachos, las llamadas. Es como el meollo del asunto. Queremos que la gente entienda bien cómo está aquí el asunto. Sí. Que aquí es donde las papas Ajá, queman. que tú eres la dura del 911, entonces tú vas a explicar a toda la gente cómo funcionan los despachos de las llamadas y cómo funciona esto. Y la parte 3 del podcast, para cerrar, tenemos el Fitch Score, que ya El estás más difícil. familiarizado, ¿cierto? Es la parte más difícil. Tengo miedo. Sí, exacto. Miedo. Sí. Tengo miedo. Exacto. Sí, entonces en el Fitch Score vas a responder algunas preguntas sobre algunas cosas interesantes. Sí, ¿no es cierto? Interesantes. Sí. Bueno, cosas interesantes. Vamos a conocerte más todavía. Exacto, sí. Y esa es la parte más complicada para todos los invitados. Entonces, sin más ni más, Vamos a comenzar, pero primero un cafecito. cafecito. Por supuesto. Café. Como buena Angie. lojana. Ella Eso. Ella es buena de Loja, lojana. entonces toma café. Toma café. Exacto. A mano de producción, muchas gracias. No te regarás, por gracias. favor, ten la Eso. bondad. Está bien. Ya nos pasó. Exacto. Bien. ¿Empiezas vos, empiezo yo? Empiezo yo. Empieza usted, señor. Comencemos entonces. Datos de filiación, Vane. Nombres completos, como viene en la cédula. Ya, Vanessa del Rocío Morocho Quesada. Ujú. Vanessa, Vanessa. ¿por qué te pusieron Vanessa con doble S? Vanessa con doble S, mi mami por algún momento de alguna revista, de una modelo o algo que ella vio. El apellido sí es un poquito cómico porque me cuentan, ¿no?, que ellos fueron a la inscripción y mi mami todavía estaba con su reposo y solo querían ponerme un nombre. Entonces ya era Vanessa Morocho Quesada la idea. Ah, Pero cuando llegó ahí, no sé si Algo era cambió. Sí, la señorita dijo, no, es que tienen que ser 2. Entonces... O sea, hace rato. Tiene sí, que ser dos claro. nombres. tiene que ser 2 nombres. Entonces, no, usted vea. Entonces, al final terminaron el del Rocío, que siempre les digo a mis papás, les digo el del Rocío, o sea, el por qué, y a todo el mundo le cuento, le digo, o sea, eso no fue idea de ellos, pero quedó así. sí, o sea, fue por la señorita del registro civil. Sí, Ya, en o sea, honor a ella. Eso, la mamá de haber sido del Rocío. Bien. ¿Cuán común es el apellido Morocho en Loja? Sí es común, sí es uno de los apellidos que se escucha, quizá por el antecedente artístico que tiene mi familia en la ciudad. Y Loja, tierra de artistas. Sí. Claro, Loja Obvio. de artistas. Si no obviamente. canta, toca algo, Claro. instrumentos. Eso iba a decir. por favor. Qué bueno que lo aclaraste. Y sí, o sea, mi abuelita inclusive, mi papi, mi hermano, mis tíos, entonces son bastante conocidos en lo que es eventos, actos religiosos y todo eso, siempre... Ahí están. Sí, O sea, Los Morochos. No faltan. vos rompiste el molde entonces. sí. Claro. Me desvío un poquito. Chévere, chévere. Edad cumplida. Primera vez que le cumplidos. preguntamos esto a una mujer. Eso. Primera mujer en un podcast. Exacto. Es pecado preguntarle edad, pero, Sí, pero- aquí no pero- distinguimos. Ah, Claro, exacto. aquí nada. Edad cumplidos. Años bien vividos, hay que ¿Cuántos? mencionarlos. ¿Cuántos bien vividos? 35. Así, güey. Parezco de 15. Pero Ese son silencio está 35. un poco incómodo. 35 años cumplidos. Cumplidos. Muy bien. Siguiente. Estado civil. Soltera. Dice la cédula. Sí. Soltera y ejerciendo. Soltera pero ejerciendo. Pero o soltera. en libre ejercicio. Soltera. Soltera. ¿Estás segura?
No es soltera en libre ejercicio. No quieres llamada al público. No. Llamada al público. No. Nada. No Ponle quieres, soltera. no quieres verificar con alguien esa información. Esa información no necesita ser verificada. No, la cédula dice eso. Ya, Ay, ay, ay. gente, póngase pilas, ahí está Eso. soltera. Póngale ahí, póngale el ojo. Oriunda de ella, ya sabemos que es lojana, obviamente, pero... La familia, todo, siempre del ojo. Cuéntanos un poquito de dónde viene tu familia, si tienes alguna historia, que sabes de dónde viene, bla, bla. Bueno, sí, soy de Loja, de la ciudad, sí, ya. Nació mis en Loja, hermanos y Loja. yo, sí. Ciudad. Pero sin embargo, mis papis son de un lugar un poco lejos, 1 hora y media más o menos. Ujú. Ellos nacieron ahí, de hecho, las familias de los dos, entonces fue por ahí que se conocieron Ujú. y ¿De luego dónde salieron. Taquil se llama el lugar. Aquí. Ujú. ¿Al norte, al sur? Es al sur. Ujú. Entonces, Ujú. luego ya que se conocieron y todo, en Loja nació ya mi hermana, mi hermano y yo. Ujú. Ah, eres la tercera. Soy la tercera, la última. La ultimita. La mimada. No, a todos nos miman. Yo soy el favorito de mis papás. Yo no. Yo sí. Vas a ser el mayor. Claro, obviamente. Estudios, Vane. Estudios universitarios, medicina, ¿no? Ujú. Y luego me dediqué un poco a la parte que no muchos médicos les agrada, la parte administrativa de salud, Ujú. que claro, o sea, hubo la tentación inclusive de la parte de cirugía, ginecobstetricia, sí me llama mucho la atención, me apasiona mucho esas materias, Ujú. pero sin embargo la parte administrativa donde hay, siento yo, que cómo reforzar y hacer un poquito más, me dediqué a la parte de gerencia en salud, Ujú. inicialmente ya hace unos por lo menos 10 años, y luego de eso me puse a la parte de certificación de calidad de salud, Ujú. y actualmente en una maestría de salud y seguridad ocupacional. Buenazo. ¿Dónde estudiaste medicina? En la Universidad de La Habana, Ujú. en Cuba. Esa historia cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente que nos está viendo, porque es una historia un poco complicada, ¿no? Sí. No complicada, es interesante. Interesante, sí. Interesante. Bueno, yo en Loja hay 2 universidades que sí proponen la carrera de medicina, ¿no? Ujú. Una pública, una privada. Ujú. Entonces, inicialmente yo hice el preuniversitario en la Universidad Nacional, que es la pública, Ujú. para conocer un poquito y todo eso. Y a la par ingresé a la universidad privada, a la Universidad Técnica Particular de Loja. Ujú. Y finalmente me incliné por esa universidad, empecé ya el primer semestre, me encontraba ya en eso y se dio la oportunidad de unas becas por estudio que estaba otorgando en ese tiempo Cuba. Ujú. Entonces, bueno, me postulé, fue un proceso bastante largo, no había yo mucho salido de Loja a trámites a Quito o a Guayaquil, pero ahora sin Cuba. embargo me tocó. Claro. Ajá, entonces salí y ¿De se cuántos dio- años? ¿De cuántos años te Yo fuiste a Cuba? tenía 17. 17 años. 17 años. Todavía Claro. con permiso de los papás. Ni legal Claro. Claro, todavía. notariado. O sea, hasta que salió todas las pruebas y toda la cosa, ya era mayor de edad. Ah, ya, ya. Sí, ya me pude ir. Entonces, ya, o sea, fueron un sinnúmero de pruebas. Ujú. O sea, nos daban una parte como de introducción, quizá ya, yo lo llamaría los primeros 6 meses. Entonces, fuimos en un inicio como 110 personas de Ecuador en total para esa generación. Y en los primeros 6 meses se regresaron por lo menos unas 25. Ah, chuta. Sí, o sea, fue como que, a ver, ya estos 6 meses, ahora quién se va a regresar y quién sigue. El Ya. que se regresa y el que se queda, se Sí. queda. Se queda. ¿Y Entonces, cuáles era eran los el- factores como más predisponentes para que la gente se regrese? Mm, O que a ti no te hicieron regresar, por ejemplo. Yo creo que, bueno, no, quizás sí me hubiera dado la idea de regresar la parte familiar. Ujú. Eso Claro, de despegarse de la familia. Por completo. Claro. Prácticamente independizarse. A nosotros siempre nos han dado, aparte del cariño, mucho seguimiento. Mis papás siempre nos han cuidado, Ujú. siempre han estado con nosotros. Entonces, ir y independizarse prácticamente completo fue Ser adulto independiente. sí, Con gustos bien responsable. dementes. Claro, y estar ahí solo y en otro país. En otro país. otro Otra país. cultura. Claro. Todo, claro. Y Chévere. 2 años internados prácticamente porque no puedes salir. O sea, Ah. no es que tú estudias y en la tarde Sales. No. Internados en la universidad. Internados en la universidad. ¿Y por qué no podían salir?
Era una manera de cuidarnos, yo le veo. Sí, es complicado, ¿no? Somos más de 20 países diferentes, incluido Estados Unidos, habían americanos Claro. con nosotros, Haití, había muchos países. Un caldo de hormonas encerrados. Claro, 18 En esa años. época, claro. Jesucito. Claro. Sí, pero bueno, luego ya a partir del año más o menos empezamos a salir los fines de semana, ya era permitido, entonces era un poco más relajante también ya. Ujú. Chévere. Complicado. ¿Y allá es años o semestres allá? Son por semestres. Semestre. Pero chévere. ¿Y qué te pareció la experiencia para ti? Sí, o sea, yo creo que o sea, si pudiera volver a elegir, la elegiría de nuevo. Ah, sí. O sea, sí, Sí. la viviste súper bien. Sí, hay muchas cosas que solo se van a conocer estando ahí. Ujú. Entonces, la interrelación, yo tengo muy buenas amistades a nivel mundial prácticamente, Claro. porque viví con ellas, ¿no? Obviamente, claro. Compartimos, sabíamos más la cultura, sabíamos las cosas pequeñitas que uno no lo va a conocer en un viaje de turismo. Entonces, fue único, ¿no? La experiencia increíble. Les enseñaste a hacer tamal lojano. Entonces, les enseñé a hacer empanaditos de viento. Ah, bueno, Eso ya, no es eso ya. lojano. Pero ya llevo algo. Bueno, Llevo algo. al menos algo. Llevo algo. Al menos algo. Y después de este cambio que ya regresaste de Cuba a Ecuador, ya estuviste como enrolada en el sistema ecuatoriano de salud. ¿Cuál crees que es uno de los contrastes más complicados que te causaron complicación del sistema de salud cubano al sistema de salud ecuatoriano? Más que todo, que el área de preparación, porque yo creo que en cualquier lugar del mundo depende mucho de la parte personal. O sea, Ujú. si yo me voy a preparar, a mí me gusta lo que estoy estudiando, voy a hacerlo bien. Entonces, Claro. lo voy a hacer aquí o en otro país, ¿no? Ujú. Entonces, había lamentablemente, personas que veían el sistema de salud cubano muy retrasado, ¿no? Ujú. Entonces, no, es que ellos no se actualizan, es que ellos esto y no. En realidad, no. Nosotros teníamos el apoyo de, sí, otros países que no eran Norteamérica, que nos daban esta parte para poder practicar y actualizarnos y todo. Entonces, yo no tuve dificultad en la parte de adaptación de conocimiento. salud. El tema Conocimientos, médico, no. claro, Claro, la el tema parte de médico. salud Yo, como la tal. verdad, me sentí bastante cómoda al cambiar de un país a otro. Empezar tu práctica profesional. Sí. Inclusive, No se te hizo difícil. no se me hizo difícil y me dio la apertura porque ya confían mucho en el estudiante, Ujú. le dan mucha apertura, o sea, y la población lo acepta, dice, tienes que practicar, bueno, aquí estoy. Tienes que Ah, aprender. Entonces, y eso no lo encuentro aquí, ¿no? Claro, O sea, no. claro, ya no escuchas de eso de yo no quiero un Claro, estudiante, no me quiero. cagan Yo no quiero maltratando. que los practicantes me toquen, Claro. por ejemplo, en los Ya, hospitales. entonces, Ven, y mira. los estudiantes se acostumbran a eso. Entonces yo tuve en el inicio unos estudiantes, unos externos de quinto año, me acuerdo muy clarito, Ujú. y ellos, o sea, se paraban atrás mío a ver como su tour o al parto. Ujú. Entonces Ya. yo la costumbre, ¿no? Y bueno, ya la siguiente lo practicas tú. Meta mano. Ujú. Y no querían. Entonces le digo, no, es que tienen que aprender, o sea, Claro. y es haciendo, no viendo. Y decía, Correcto. pero nos va a dejar suturar a nosotros, nos va a dejar, sí, con la supervisión de uno, ¿no? Claro. Obviamente. Obvio. Pero y lo lograron hacer y eran muy agradecidos y decían, queremos rotar por aquí siempre y todo, porque es diferente, pero a mí me agradó mucho y me enseñó a qué tengo que enseñar, Ujú. porque Buenazo. es la única manera. Ajá. Claro, Claro, por supuesto, transmitir el conocimiento. Sí. Súper bien. Bien, en base a esta experiencia vamos a entrar ya en el podcast un ratito más. Vamos a quedarnos aquí en esta experiencia de datos. Y algo que me encanta mucho esta historia, que creo que solo la conocemos los dos, es cómo te lograste, cuando ya estuviste en Ecuador, cómo te lograste enrolar con el servicio prehospitalario. ¿Por qué te quedaste con el servicio prehospitalario? Es una historia que a mí me gusta mucho, pero me gustaría que la cuente ella, Es que porque la es un comparta. poco sui generis también, es divertida también. Sí, quizás es interesante porque, Ujú. claro, a ver, yo vengo de otra preparación, ¿no? Externa, Ujú. de otro país, donde no hay una preparación de atención prehospitalaria. ¿Por Ujú. qué? O sea, también entiendo el por qué. Porque ellos manejan mucho la atención de prevención y promoción de salud. Ujú. Se enfocan por lo menos 80% de sus esfuerzos de salud en eso. Entonces, en realidad, a nivel prehospitalario, no hay mucha novedad, no hay muchas emergencias, digámoslo de esa manera, Ujú. porque lo encuentran en cada manzana que van. Ujú. Entonces, claro, yo llego acá, empiezo ya a trabajar en la parte pública en un inicio Ujú. y me acuerdo en mis primeros turnos de donde yo estaba trabajando la necesidad de una ambulancia. Entonces, para mí la ambulancia era de cuerpo de bomberos o la ambulancia era del CIREM que le llamaban O en sea, una ¿qué radio. tenías en tu cabeza en ese tiempo cuando regresaste de Cuba, cuando tú
querías tener una ambulancia? O sea, decías, ¿qué es eso que te venía a la cabeza? A mí se me en venía ese a la momento? cabeza bomberos. Ujú. Bomberos hacen ayuda, porque no es su obligación, Ujú. en mi cabeza, ¿no? Ellos deben Y tener una ambulancia. ellos deben tener una ambulancia. Yo tenía una radio, me acuerdo donde yo trabajaba, y por ahí se les pedía, me la negaban inclusive. Entonces yo decía, bueno, quizás es así. O sea, no conocía ese sistema, Claro, ¿no? claro, O sea, claro. es desconocimiento. Ujú. Y luego se dio la oportunidad, ¿no? Empezaron a crear el servicio integrado Ujú. del 911. Ujú. Y hubo la oportunidad, entonces ingresé ya a esta parte de atención prehospitalaria. Ujú. Y yo decía, bueno, ¿y ellos quiénes son? ¿O Claro. de dónde salieron? ¿O son voluntarios? Inclusive pensaba, ¿Qué hacen los ¿qué paramédicos? hacen Claro. los paramédicos? Ujú. Entonces, para mí era una autopreparación inclusive. Decía, bueno, a ellos les gusta, esta parte es voluntaria, empiezan a trabajar de esta manera. Y yo me acuerdo, o sea, cuando los conocí a los primeros compañeros de trabajo que eran paramédicos, yo decía, bueno, ¿y de dónde salieron? A ver, si no son médicos, si no son obstetras, Enfermeras, que claro, no son enfermeras, no son auxiliares, ¿Qué ¿quiénes son? son? Claro. Entonces, ahí recién me empecé a introducir en esta parte de atención prehospitalaria Ujú. que veo en pasado, y veo que ya son 10 años, casi 10 años, y ya, me faltan meses, y me cogió esa parte de un amor por la parte prehospitalaria que me mantuve. O sea, Claro. tuve otras oportunidades quizá, y pues, dedicarme prácticamente a la parte médica, pero ¿Te no, gustó? o sea, me ¿Te gustó, gustó? me anclé con esto porque para mí sigue siendo la primera entrada a nivel de salud. O sea, puedo yo estar trabajando en el hospital en terapia intensiva con mi paciente y todo, pero es que ese paciente sufrió un infarto agudo de miocardio en la casa y el paramédico el que le atendió. Claro. Entonces, yo tengo ese apego muy, muy fuerte, y la verdad que es un cariño ya a la carrera de atención prehospitalaria. A pesar de que no estudiaste prehospitalaria. Claro, le A pesar de agarraste que ni cariño. siquiera sabía que existía. Claro, o sea, ¿quiénes son? Claro, no sabían ¿Quiénes son? ¿De quiénes dónde eran. salieron? Sí. Eso, ¿cómo así? Los voluntarios. Exacto, Voluntarios. exacto. Tomarás cafecito. Vamos entonces a terminar los datos de filiación con... Ya dijo la historia, pero... O sea, la Para historia definir bien profesional, cuál pero- es el cargo que tenías aquí, porque ya no estás aquí en Ujú. el ECU, pero ¿cuál es el cargo que tenías tú aquí? Yo, iniciamos igual, fue un proceso, ¿no? Al inicio éramos la parte de evaluación de llamadas de emergencia. Yo era la entrada del sistema del paciente. Luego fuimos quizá intercalando con la parte de despacho de ambulancias, también lo hicimos. Y finalmente con el modelo que yo tenía en el sistema integrado de Quito, era de la parte de coordinación médica. Ujú, Sí, ujú. a mi O sea, cargo había personal paramédico, también estudiantes de la carrera de atención prehospitalaria. Ujú. Y O sea, pasaste de estar en evaluación de llamadas a ser despacho y a ser coordinadora del turno. del turno. sí, prácticamente responsable de todo el turno. De responsable médico. Responsable médico. Ese es el asunto. Bien. Ok, ¿y el cargo actual? Al momento me encuentro en coordinación interinstitucional en la Dirección Espérate. Nacional. Hablarás despacito porque no voy a alcanzar a copiar todo el cargo ese que tienes. A ver, dale. De letreo. No, así nomás. A ver, vamos ahí. El cargo Coordinación. actual. Coordinación. Ya, sigue nomás. Lentico. Interinstitucional. Coordinación interinstitucional. Sí, Ya. a nivel de la Dirección Nacional de Atención Prehospitalaria. Jesús, Dirección Nacional de Atención Hospitalaria. Y unidades móviles. Sí, en unidades. Ya le voy a poner un hashtag ahí. Jesucito. Sí. En pocas, ¿qué significa? Bueno, o sea, al momento lo que estoy prácticamente asumiendo responsabilidades es a nivel de la parte nacional. O sea, ya no es el ECU Quito, Local, ya no claro. ya no es una parte del país, sino es a nivel nacional. Ya la parte de coordinación, sigo trabajando con los centros de regulación de emergencias, que en Ujú. realidad es lo que se maneja aquí, ¿Correcto? y solo que ahora es a nivel nacional. Perfecto. Sí. Y si hace falta, claro, y nos hace falta siempre, es la coordinación con otras instituciones. Como dice el nombre, interinstitucional. Entonces, Ujú. vamos a estar con Cruz Roja, vamos a estar con Eh. bomberos, para lograr la misma finalidad, solo que a nivel nacional. Eso, y con varias instituciones, no solo ministerio. Claro. Perfecto, súper bien. Ay, al fin parece que va a funcionar este Sí. asunto. Ojalá se solucione esta vaina. Bien. Chévere. Bien, Chévere. entonces, los datos de filiación. Cerramos con eso los datos de filiación Cerramos para entrar datos de justamente filiación. con esta historia que nos acabas de dar, el motivo de llamar. Exactamente. Ujú. Ahora, lo que queremos que nos ayudes es que nos cuentes, vamos a hacerte preguntas para entender bien algo fundamental que creo que mucha gente también lo quiere entender mucho mejor. ¿Cómo funciona
esto, el ECU 911 en la parte de salud. Queremos entender bien cómo funciona todo el sistema, cuál es el proceso, cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar, desde la recepción de llamada hasta todo, la recepción del paciente, cómo concluye todo el proceso. Como lo dijiste hace un momento, el paciente puede estar en la terapia intensiva, pero ese paciente que sufrió un infarto estuvo en su casa. Entonces, ¿cómo ese paciente terminó en terapia intensiva? Me gustaría que, como dijo Edwin, lo expliques. También recuerda que la gente que ve los podcasts es gente de otro país o gente que están recién empezando, son estudiantes de prehospitalaria, son médicos, hay gente que está empezando, entonces como... Ahí está mucho de nuestro grupo. Ajá, exacto. Entonces explica mucho como en términos generales cuál es el proceso que te preguntó Edwin. Ya. Vamos con la primera pregunta, Ajá, ¿te primera parece? pregunta. Para empezar explicando bien, dale, Ficho. Entonces, primera pregunta. Entonces, justamente, queremos saber o queremos que la gente conozca cuál es el proceso de recepción de la llamada, de cuando un usuario marca 911 hasta el fin. ¿Y quién contesta y hasta el fin? ¿Cómo ese usuario que marcó el 911 termina en un hospital, por ejemplo? Ya. Bueno, creo que fuera de que el área de salud le llegue este tipo de avances que estamos haciendo prácticamente en la parte de educación, yo creo que a nivel ciudadano general es muy importante que conozca. Porque Perfecto. obviamente si yo desconozco algo no puedo manejarlo, no puedo ser parte, ¿no? Entonces, a ver, cuando nosotros marcamos al sistema de emergencia 911, inicia una persona perteneciente al ECU directamente, ¿sí? Él a nivel general contesta la comunicación, toma la dirección, que es muy importante, ¿no? Y que también tiene que tener una destreza, porque obviamente la persona que se está comunicando está atravesando una crisis. Claro. Sí, sea pequeña o sea que para nosotros no lo veamos así, pero para ellos sí. Entonces, tiene que tener esa destreza de sacarle la dirección. Ya, hay una pregunta. La persona que entonces contesta la llamada, ¿sí? Están asaltando mi casa o mi papá se desmayó, esa persona que contesta inicialmente la llamada no es un profesional de la salud, No es un proveedor de salud. No es Ya, una perfecto. persona de salud. Ok. Entonces, saca los datos. Sí, inicialmente ellos lo que toman es la dirección dependiendo del centro, ¿no? Obviamente, según el perímetro donde se encuentre, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, va a ingresar a este centro, entonces ya, bueno, está en Quito, se verifica igual porque puede ingresar comunicaciones de otro lugar, las calles, el sector por lo menos, y qué es lo que está pasando, cuál es su emergencia como tal. Esa captación de datos, ¿cuánto dura más o menos? Ellos tienen un promedio, un tiempo establecido, Más sí, o menos. Pero son segundos. ¿Tienes alguna idea? Me parece que... ¿Un minuto, 60 segundos será? No. Menos. Les mentiría, pero sí tienen ellos establecido un tiempo exacto. O sea, ellos en ese tiempo establecido toman los datos y luego ¿qué pasa? Entonces ellos direccionan. Si la parte va para salud, que es la que prácticamente nos compete a nosotros, y a la par depende de algún otro tipo de institución, porque la finalidad de la creación de esto fue integrar todos los servicios. Claro. Para que se encuentren en un solo lugar para poder ser más eficientes. O sea, se pueden dividir una llamada en diferentes instituciones. Sí. Para salud, bomberos, policía, dependiendo del caso. Okay, crean una perfecto. ficha digital. Una ficha digital donde están los datos iniciales y, por ejemplo, que intervengan dos instituciones o una persona atropellada. Entonces, claro, ¿qué necesito? La parte se ha priorizado siempre, se ha tratado ya inclusive desde un inicio, priorizar la parte vital, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Tránsito en el lugar o necesito salvarle la vida? Entonces, claro, la llamada se le pasa al área de salud, que es las consolas de las instituciones, bomberos, Cruz Roja, IES, Ministerio, y la ficha se le transmite también a agentes de tránsito. Correcto. Para la parte de seguridad vial y como tal ya que arriben al lugar. Eso quiere decir entonces que si hay más de un servicio o de una institución que tiene que coordinar esa emergencia, al mismo tiempo todos van a recibir la misma ficha y todos van a tener la misma información. Sí. Saben que es un accidente de tránsito, en donde va a ir la ambulancia, donde va a ir los bomberos para hacer rescate, donde va a ir la policía para cerrar el tránsito al mismo tiempo. Exacto, sí. Esa es la manera de ganar tiempo, ¿no? Por supuesto. Esa fue la idea inicial y se cumple. Se cumple. Sí. Ajá. Ya, Entonces, listo. Después, Entonces llega salud al Direccionamiento. incidente, ¿no es cierto? Llega al incidente, llega... no, espérate. Fue direccionada la llamada Exacto, fue a la direccionada cabina de salud. Y de ahí, exacto. ¿cuál Ya. sigue? Entonces, bueno, ya llega la llamada, también llega la fichita para guiarnos. Nosotros constatamos de que se trate de la información que nos transmite el operador. Ok, perfecto. Y antes de transmitir la llamada nos dice, tengo una persona atropellada en el sector sur de Quito, barrio X. Ya, entonces nos llega, nosotros verificamos si usted se encuentra en el sector, si usted es la persona herida o usted es la persona que está alertando, porque suele ocurrir cualquiera de los dos casos. Claro, siempre. Y se empieza ya como tal la evaluación médica pertinente, que ya es un poco más detallada, específica y larguita. Sí. Exacto. Entonces aquí hacen la evaluación de salud, en lo que tú trabajaste mucho tiempo, ¿no es cierto? Y en base a esta evaluación de salud, ¿qué se decide?
Ya, ahora, claro, a ver, y las personas que están ahí ya se logra de alguna manera una cierta experticia en tratar de recabar datos, porque nos falta mucho en la parte de educación, salud, a nivel de ciudadanía, ¿no? Claro. Y tienen quizá la idea de, sea una cosa pequeña o grande, yo tengo que llamar al sistema a pedir una ambulancia. Entonces, ¿qué se trata de discernir en ese momento? Si yo voy a dar un soporte médico telefónico, que es muy válido en muchas ocasiones, Claro. o voy a derivar a una casa de salud, porque también puede ocurrir, y en el otro caso, el paciente necesita en ese momento un recurso tipo ambulancia. Entonces, O sea, en ese o sea, tú momento filtras, básicamente. Claro. Haces un triaje. hacemos un triaje. Claro, Hacemos un obviamente. triaje, Y ese triaje final inclusive está basado en el triaje de Manchester o el mismo triaje que podemos realizar en casas de salud. No es del sacado de la panza. No. Claro, hay que seguir un Todo- procedimiento. todo Bien. está establecido. Bien, Claro, perfecto, bien, súper bien. excelente. Entonces tenemos la evaluación médica y de ahí deriva en un proceso de triaje. Triaje. Si en Perfecto. este proceso de triaje tú verificas que el paciente, en tu evaluación, el paciente es un paciente crítico, no responde, no respira, está sangrando, decides enviar la ambulancia. ¿Qué pasa ahora después mientras la ambulancia está en camino? Ya. ¿Cuál es la siguiente función? Ahora, yo decido enviar la ambulancia, sin embargo, yo no lo dejo solo. Sí, yo continúo, porque yo no soy la misma persona en el caso de Quito. Sí, eso me gustaría que expliques, por ejemplo, porque a veces los usuarios creen que llaman al 911 y están hablando con la persona que va a asistir. Ajá. Sí, entonces eso me gustaría que lo expliques Sí. también. Eso sí va a pasar a nivel nacional en cualquier ECU. La persona que está dando el soporte telefónico no va a salir a verle al paciente. Claro. Sí, eso Exacto. se mantiene. Entonces, ¿yo qué intento? Primero, no le voy a calmar porque no va a pasar, no se va a calmar la persona que está en una crisis, ¿no? Obvio. Pero yo lo que intento es de alguna manera influir en la persona que está junto para que sea una ayuda, que sea prácticamente los primeros auxilios que le voy a poder dar. Sí, ahora yo tengo que hacerlo con un lenguaje claro, porque la persona que me llama puede conocer que ha pasado mucho de salud y se quedó en shock porque es su familiar, o puede ser una persona que no tiene absolutamente ni idea de lo Claro. que le voy a decir. Claro. Entonces yo tengo que hacerle entender cómo puedo ayudarle a la persona que está pasando por ese momento por algún tipo de afectación de salud. Entonces Hasta que tenemos llegue la ambulancia. dos direcciones que sigue a partir de aquí el proceso. La una es del despacho, donde se les envía la información al personal de la ambulancia para que se dirijan al sitio de la emergencia, y la otra es seguir con el soporte médico a través de la llamada. Claro. Perfecto. Entonces, ahora ¿qué hago? Todo es simultáneo. Si no, no puedo perder tiempo, obviamente. Claro, se abren dos de ellos. Sí, entonces simultáneamente yo tengo a la persona que está despachando, que en un inicio, como les decía, nos tocaba inclusive hacerlo vía radio, nosotros también lo hacíamos, y se despacha la ambulancia. No podemos perder tiempo volviendo a conversar todo con la persona de territorio, ¿no? Claro. Pero sin embargo tenemos que direccionarle hacia dónde va a ir, qué va a Correcto. encontrar. O sea, es el ideal que se quiere llegar y estandarizar de alguna manera, de que todos estemos claros en esto. Te vas a tal lugar, te vas a encontrar con esto y estoy haciendo esto. Entonces, estoy- Justamente eso quería Eso. preguntarte, pero ya lo dijiste. Ya. Eso, claro. Entonces, como vuélvelo a recapitular. O sea, que es importante cuando el evaluador de llamada envía la ambulancia. Que es importante para ti, con toda tu experiencia que tienes, como enviar a la ambulancia, el personal de la ambulancia. Ya. Primero yo le voy a decir dónde, Ujú. a dónde. ¿A dónde ¿A te dónde? vas? Exacto. Obvio. ¿A dónde? Ya. Le voy a decir qué tengo. en ¿Qué el está lugar. pasando? ¿Qué va a haber? Exacto. Claro. Ajá. Ujú. Muchas de las veces el qué está pasando le puedo decir textual, porque puede ser diferente, ¿no? Pero bueno, textual. Ya. La persona no responde. No respira. No respira. O es un accidente Y de tránsito. estoy reanimando hace 2 minutos. Exacto. Vía telefónica, obviamente, con la persona que puede dominar el tema o no. Ya. Pues, Tres cosas básicamente. ¿A dónde te vas? ¿a dónde vas? ¿Qué vas a encontrar? Ujú. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Perfecto. Dentro de esta información, a mí me gusta siempre preguntar algo. O siempre cuando yo estuve aquí me llenaba esto la cabeza. Puede ser que en algún momento cuando yo le despache a la ambulancia o le dé información, puede ser que la información que yo obtenga por teléfono no sea real o yo tenga dudas. ¿Has tenido dudas alguna vez? Claro. Que te están llamando y tú dices, chuta, ¿será ¿Será? que realmente esto es una emergencia? Sí. Sí. O sea, y a pesar de que hayan pasado 8 o 10 años, seguimos con muchas cosas que inclusive la ciudadanía ya ha intentado o ya ha encontrado la manera de hacernos dudar. ¿De burlar el filtro? Sí, Claro. sí, claro. Han hackeado Porque- el sistema. Sí. Claro, Claro, claro. Sí, Claro. porque ellos, bueno, si antes me decían que está desmayada, pero sí respira, ahora ya aprendieron a decir que está desmayada y no respira. Claro. Entonces, bueno, claro, si a mí me dicen no respira y está inconsciente, bueno, dale, ambulancia. Hay que mandar la ambulancia, Claro. claro. Y resulta Entonces- que la ambulancia en territorio llega ahí. Y en realidad se peleó con el novio y está haciéndole un berrinche y, Sí. y Y tú en tu cabeza pensabas que era un paro y respiratorio. yo Claro, animando, obvio. Claro. ya sin costillas, por Exacto. sí.
Claro. Claro. Es que el asunto es ese, ¿no? Lo que decíamos, o sea, y la gente también aprende cómo burlar el sistema, Claro. están hackeando el sistema Y al final- de las y al- llamadas. Y al final, si te das cuenta, es un daño a ellos mismos, ¿no? Ujú. Porque la siguiente ocasión va a burlar el sistema a otra persona y cuando tenga la emergencia como tal, la ambulancia va a estar en la broma. En una de las ciudadano. mismas. Exacto. Claro, en una de las mismas Entonces, ahí. al final eso Claro. es un círculo. Eso. Es un círculo Todos- que afecta, todos que regresan. afecta, que afecta a la misma ciudadanía. A la ciudadanía, por Bien. supuesto. Entonces terminemos con el Eso. último eslabón, ¿te parece? Exacto, Llega sí, la sí, sí, ambulancia sí. al territorio, ¿ya? Y si vamos a suponer que es un paciente crítico que necesita la sala de urgencias. ¿Qué pasa después de ahí? Ya, ellos igual tienen radiocomunicación, ¿no? Con la parte del centro de regulador. Que lo regulas tú, ¿no es cierto? O sea, a Sí. ti te llega esa información otra Claro. vez del paciente. Entonces ahora me transmite en forma inversa, ¿no? Ujú. Ahora el paramédico me dice lo que tiene, lo que Ujú. en realidad. Y esa es la parte que quizás nos falta mucho en algunos lugares, Ujú. confiar en el personal, porque yo Ujú. estoy trabajando con esa persona. A eso mismo vamos. Sí, porque Eso ya, mismo ya vamos. tuvimos una de esas. Porque ya. viste el Ya podcast hablamos. de Lomar, ¿no es cierto? Claro, Sí, ya. claro. Entonces Ya sabes a dónde va. Ya sabemos a dónde vamos, ¿no es cierto? Ay, Bueno, Lomarcito entonces- no me quiere mucho. Sí, sí, sí. Entonces, sí, retomemos eso para luego entrar en ese punto, ¿ya? Entonces, regresa la información del territorio a ti por radio y te dicen, bueno, es un paciente que no tiene brazo, es Está un grave, parto, ya, lo que sea, ¿ya? vale. ¿Qué pasa? Ya, entonces, bueno, me transmite la información Ujú, vía ujú. radio en la mayoría de los casos. ujú. Hay lugares donde no hay cobertura, lo Correcto. sabemos. Podemos estar en Quito, pero igual no hay, como podemos estar en otra ciudad y no hay, ¿no? No hay, claro. Ya, de alguna manera logran ese contacto que es yo le veo un avance súper grande, porque ya no es que yo cojo mi ambulancia, subo al paciente, me voy y me meto a un lado, aunque pasa según algunas personas, ¿no? Pero tratamos de esa manera de transmitir, ¿no? Y transmitir lo mismo. No, lamentablemente a veces piensan que hay un cambio de versión o algo, pero en realidad se transmiten los mismos datos y se direcciona. Esa parte también la veo muy de destacar de la persona que está a cargo del turno. Ujú. No siempre es médico, Ujú. pero lo que intenta ya o sea, con esa labor que hace de derivar hacia dónde. Claro, si me dices que es un paciente con una amputación, con un shock hipovolémico y que está complicado, o sea, necesito tercer nivel, necesito cirugía, traumatología y todo, no lo voy a derivar a un tipo C que hace turno 24 horas, sino a una casa de mayor complejidad directamente. Ujú. Claro, ahí se abren muchas opciones lamentables que se ven en todo Ya lo el país. hablaremos, ya lo Ya, hablaremos. ya vamos a hablar. Vamos a Pero ver, vamos a esa ver. es la idea. Ahorita Sal- estamos en la ruta ideal. Eso, vamos Un a mundo ver. perfecto. O sea, entonces Estamos en la el idea mundo es que se perfecto. recibe la información, ustedes receptan y se comunican con el hospital para conseguir la recepción. Según complejidad. Por supuesto. Y fin. Y entonces el paciente termina de la calle o donde sea que estuvo, termina en el lugar donde lo Donde requiere debe. ideal. Tiene que ir. Donde tiene que ir. ¿Ya? Fin. Y eso es todo. ¿Ya? Así es Así fácil. termina el proceso. Listo, se acabó el podcast. Vamos. Vámonos. Ya, vamos. Gracias. Bien. Ok. Vámonos. Segunda pregunta, entonces. Vamos, vaya ahí. Y aquí viene algo de lo que tú estabas hablando hace un momento. ¿Cuáles son los factores que determinan entonces el tiempo de respuesta de la ambulancia? Porque siempre hay que tomar en cuenta varias cosas que pueden suceder, pero desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los factores que afectan el tiempo de respuesta? Porque siempre hay la queja de que la ambulancia se demora una eternidad en llegar, que no está disponible, que ni siquiera que la llamada entre. Entonces, ¿cuáles son todos esos factores que afectarían el tiempo de respuesta? Ya, yo creo que uno de los más importantes es la colaboración ciudadana, la del alertante. Ok. ¿Sí? Ah, mira. Porque ellos son la única manera que nos van a poder guiar, o sea, hacia dónde vamos a ir y a qué nos vamos a ubicar, más o menos, un punto de referencia que lo llamamos nosotros y que también nos sirve para despachar la ambulancia ya en territorio. Pero, claro, ellos en la parte que están pasando en ese momento de crisis, para ellos sí es muy importante la casa de 2 pisos, pero en cambio para nosotros con eso Claro. no nos va a ayudar a agilitar, Claro. ¿no? ¿Eso Y- fue un reto para ti? Por ejemplo, ahorita, perdón que te interrumpa, yo estuve en Loja hasta los 17 años, estudié en Cuba no sé cuántos años, luego regresé a Quito, y ahora estoy en el teléfono cuando me llaman de la calle A y la calle B, y para ti eso es un factor importante también. Creo que sí. O sea, ¿te hizo difícil eso? No tanto. Desde un inicio existe igual en el sistema un mapa. La georreferenciación. Sí, Ujú. y que nos ayuda a guiar. La dirección sale señalada, Ujú. Inclusive eso me
me guió mucho para la parte de ubicación. A veces me molestan cuando voy a Loja, que conozco las calles al derecho y al revés aquí en Quito, y en Loja me pierdo en el primer parque. Bueno, pero El sí, parque de la Ya más 10 años, ya que saliste, ya. Claro, ya. sí, Ah. no, pero eso me ha enseñado mucho. O sea, yo al menos donde domino las direcciones, o sea, cuando despacho la parte de las ambulancias, siga 2 cuadras, coja a la derecha, se va a encontrar un semáforo, ese no vale, no, el siguiente. O sea, sí, O sea, que ya no usas Google Maps. ya no. Ya, Waze, ya. Y borra la aplicación. Bien, ¿qué otro factor crees Sí. que es importante? Me Aparte llamó de mucho la atención esto del la alertante. ciudadanía. Sí, a mí también. Me gustó. Sí, sí, full. sí. O sea, es la primera entrada, ¿no? Ujú. Porque no dominamos la dirección, Ujú. pero sin embargo, ellos están ahí. O sea, Ujú. claro, puede ser que ocurrió que estaban en otro lugar y no pueden decirnos dónde viven, ¿no? Pero ellos también tienen que guiarse, visualizar y todo. Influye mucho la hora y del La ingreso hora. de llamada, Ok, perfecto. porque no es lo mismo que en el día Hora yo puedo pico. visualizar muy bien. O en la madrugada se encontraban regresando a la casa y en la autopista se accidentaron. Entonces, obviamente, ellos tampoco van a tener una guía. Ahora, Ujú. lo que se empezó a implementar de alguna manera es el envío igual de ubicaciones por medio celular o algo para poder agilitar un poquito el servicio, ¿sí? Pero eso prácticamente. La hora también influye esta parte del mal uso de unidades, ¿sí? Ujú. Porque a veces las unidades se encuentran en emergencias que quizá no lo fueron. Como y- dijiste anteriormente. Exacto, entonces Ajá. cuando necesito tengo que solicitar a la otra institución y la otra institución se encuentra en lo mismo, También lo mismo. entonces hay un retraso, ahí hay Ujú. un retraso, pero se intenta, o sea, se coordina con el resto y de alguna manera, aunque sea vía telefónica, cuando hay la necesidad del envío de la unidad, lo tenemos ahí, le seguimos haciendo un seguimiento, de alguna manera ayudar. Hasta que alguna unidad se Claro. desocupe, Se desocupe. y Claro. vaya. A menos de, claro, y suele pasar también, me dicen, no, es que ahorita acaba de llegar mi hermano con un carro, lo llevo. Bueno, sí, vamos a llevarlo, pero con esas indicaciones también. Ya. Entonces, no es que coja, súbalo, bótelo al carro y lléveselo. Ujú. No, O sea, un factor sí súper importante es el tema de la disponibilidad de unidades, claro. que desde antes ya habían pocas también. Y ahorita con diferentes tipos de problemas que se han ido presentando, que no son objeto de este podcast, Exacto. también vamos a tener una menor disponibilidad. Ya, y aparte de eso, también quisiera topar algo un poquito delicado, pero más que nada porque hay que desmitificar ciertas cosas, porque siempre, al menos en el submundo de los paramédicos, siempre está el hecho de que a ciertas instituciones no se les despacha, a otras sí, porque tienen buenos equipos, porque no tienen los equipos X cosas, pero ¿qué tan cierto es esa situación? Ujú. No, en realidad, yo creo que quizás si hablamos unos 6 años atrás, se veía bastante marcado, ¿sí? Perfecto, No vamos a bien. dar nombres, pero Sí, 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 se veía está bien. bastante marcado, esto es trauma y esto es clínica, Ujú, y voy a elegir la emergencia, algo así, ¿no? ujú, perfecto. Pero yo creo que hemos avanzado mucho en esa parte. Ujú. Tiene mucho que ver la parte de relación interinstitucional que se tenga, porque al final es lo importante, no Claro. es mi bienestar, es el bienestar de la gente, Perfecto. que en algún momento yo voy a ser parte de esa gente que quizá Claro. necesita. Claro, Entonces claro, claro. yo no tengo la ambulancia, pero la otra institución la tiene, entonces la mandamos. Ujú. Ya, Por o sea, cercanía. bien, bien. O sea, en base a esto, tú sí palpaste al inicio un poco de divorcio interinstitucional, de pelea, de... Yo creo que es normal, ¿no? Porque era un sistema nuevo, Ujú. era una integración prácticamente de instituciones. obligatoria, Cada básicamente. quien con su Claro. protocolo, con su guía, con su jefe, con sus autoridades, Ujú. de diferente manera. Entonces yo creo que hasta, como todo en la vida, un periodo de adaptación Claro. y empezar más que todo a esta parte de relación que yo les digo. O sea, Ujú. tratar Perfecto. de entendernos y tratar de saber a lo que queremos Claro. llegar. Y ahorita es parte de lo que tú tienes que fortalecer Claro. desde tu cargo Al final, actual. sí, Claro, terminen Ahora eso. ya te toca Ya, hacerles mira, amigos a todos. Es, Claro. que se hagan amigos. Sí. Una salida de amigos. De integración, de integración. Integración en el Chimbía. Aparte del mal uso de las unidades y esto que hemos hablado, ¿qué otro factor crees que determina el tiempo de respuesta? Yo creo que a veces también es la georreferencia, ¿no? Cuando son lugares de difícil acceso, Ujú. estamos hablando de lugares que son quizá montaña o quizá derrumbes, Ujú. de ese tipo de lugares a los que no se puede llegar, ¿no? Por ejemplo, nosotros manejamos aquí hasta la parte de Nanegalito y mucho Ujú. más allá, y la parte igual de territorio a nivel del sur, en cambio la parte de Tambillo y toda la parte un poco más periférica, donde puede ocurrir deslaves, derrumbes, ustedes saben, tipo Papayacta o todo ese tipo de lugares que a Ujú. veces la misma situación climática Claro, no va a ayudar. hasta nieve ya Claro, cae. claro. Hasta nieve ya cae ahí, pues claro, obviamente. Entonces, ese es un factor súper importante, sí. O sea, Perfecto. no puedo llegar, tengo quizá 30 personas ahí en un bus o algo, pero hay un derrumbe.
no hay la manera. Bien. Se consigue otra manera, pero no es fácil. Perfecto. Entonces, para resumir esta parte, alertante, la forma en que la gente da la información o tratamos de sacarle la información para poder despachar las ambulancias. La segunda, a la hora del día, tomando en cuenta las diferentes condiciones que pueden suceder, horas pico y etcétera. Perfecto. Mal uso de las unidades porque tenemos despachos falsos o emergencias que no son emergencias, y la disponibilidad y la georreferencia, tomando en cuenta cuestiones climáticas, accesibilidad y todo esto. Perfecto. Esto, factores que determinan el tiempo de respuesta. Bien, dale. excelente. Bien, entonces en base a esto vamos a la siguiente pregunta que queríamos hacerte, que es, ¿cuáles, según tú, con tu experiencia, cuáles son los desafíos de evaluar una llamada de emergencia para solicitar una recepción? O sea, aquí queremos que topemos dos puntos súper claros. O sea, cuando entra la llamada de la ficha o de, como dijiste, del 911 a mi sistema, ¿cuáles son los desafíos que te causaron o que hasta ahora tal vez te causan molestia o problemas para saber discernir si es una emergencia real o no es una emergencia real, y cuáles son los desafíos de que este paciente que ya está en la ambulancia entre a un hospital? O sea, es una pregunta en dos partes. Ajá, es una pregunta que tiene dos partes. Ajá. Sí, bueno, la primera, en realidad hay que estar claro. O sea, yo me tengo que imaginar que estoy en ese lugar, porque no hay otra. O sea, si quiero, cierro los ojos y me tengo que imaginar, inclusive para dar una indicación de que yo estoy ahí, para poder inclusive desmentir de algunos tipos de llamadas que se nos ha presentado. Entonces, yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes. Entonces, yo tengo que estar en el lugar, tengo que estar concentrada en lo que estoy haciendo. Perfecto. No puedo estar haciendo dos cosas a la vez en ese momento, porque no voy a poder evaluar en realidad la llamada, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo que, una es la parte de personificarme y tratar de estar ahí. Y otra muy importante es tratar de llegar a la persona que yo le estoy evaluando. No es que yo le dejo hablar y yo estoy ahí escuchando y cuando ya quiero comento algo, no. Entonces yo creo que esa parte también es súper importante, el lenguaje con el que nosotros transmitamos la información y poder indagarle. No le voy a decir su familiar esté en paro. Entonces, Claro. No, entonces yo tengo que saber indagar con terminología que sea común, Claro. pero con la parte médica, o sea, nunca se va a despegar esas dos partes. Yo creo que ese es un desafío súper importante que la única manera de desarrollarlo es con los años. Claro. O sea, claro. no hay otra. A pesar de que esto no estudiaste profesionalmente, ¿no es cierto? Esto no te explicaron en la universidad ni en el hospital. Y nunca pensé que iba a llegar a esto, ¿no? Y ha pasado años en esto. O sea, tú cuando saliste de Cuba querías estudiar alguna especialidad, Sí, como o dijiste, sea, ginecología o algo así. cirugía, yo estaba más encaminada quizás en eso, luego se dio la oportunidad y me gustó. Me gustó, la verdad, Claro. porque la verdad es que es un desafío grande. O sea, no es lo mismo estar en la escena con el paciente haciendo lo que sé o lo que estudié, a estar tratando de llegar a una persona por un teléfono. Por supuesto. Claro. Y bueno, y de ahí viene la otra parte, ¿no? La segunda parte. La segunda parte, que es, ahora ya tengo la información real del paciente, ahora ya sé que el paciente está en la ambulancia. Ahora, ¿cómo llevar a ese paciente esa información? ¿Cómo traer la información y llevarla al hospital para que el hospital me lo reciba? Claro, ahí son, o sea, quizá unos problemas ya a nivel nacional, ¿no? Que todos conocemos, porque... No todos conocen, entonces si quieres decirlo, lo puedes decir. Si no pasa nada. Claro, o sea, más que todo es que yo ya tengo estos datos del personal de territorio, del cual yo confío y que sé que está ahí con el paciente y que él sabe que el paciente tiene que ir a tercer nivel. Claro. Pero en ese lugar donde yo lo quiero alojar al paciente, que estoy conversando con el médico, con el Omar, por teléfono, y él me está diciendo que otra vez yo me digan que en este momento no se puede recibir el paciente, que se puede evaluar en otro lugar. Entonces, ahí empieza ya esta parte de quizá el retraso inclusive de la respuesta al paciente, que el paciente está acostado ahí, para él está Esperando. pasando el tiempo volando. Sí, Claro. nosotros quizás seguimos en el trámite, pero él está ahí, ¿no? La verdad es que, al menos personalmente, en la parte de pacientes críticos, donde amerita ingresar y todo, yo creo que ya inclusive con los años uno va conociendo a estas personas de los hospitales y confían en uno también. O sea, tengo este paciente y tiene esto y esto. Claro, tráelo. Vamos a estabilizarlo y vamos a hacer esto. Claro. Pero es un tema de ganarse la confianza también. Yo creo que sí. Perfecto. Sí. Que no debería ser así, creo, ¿no? ¿No es cierto? No.
Pero o sea, lo que pasa es que ganarse la confianza empieza desde territorio, Ujú. porque sí, el paramédico tiene que ganarse la confianza de que él valora bien y que yo me voy a arriesgar por él y yo voy a dar mi cara en el hospital y decirle, bueno, Ah. mi paramédico tiene esto, Ujú. ya, tienes que recibirle y se va al otro O lado. sea, tú sacas del pecho por tus paramédicos en la calle. Tú dices, mis paramédicos tienen Son tal mis cosa. paramédicos. Recíbame. Eso. Claro. Pero qué pasaría si la cosa fuera al revés? Por ejemplo, tú te peleaste con el hospital de tercer nivel porque te perjuraron que tienen un paciente grave, llega y resulta que el paciente se baja caminando de la ambulancia, como lo dijo Lomar, por ejemplo. Claro, en el caso fue anterior, lo que dijo No, Lomar. sí, sí. ¿Qué Claro. pasaría desde el otro lado? Que tú te peleaste con el hospital y dijiste, yo pongo las manos al fuego por mis paramédicos, llega el paciente, se baja en silla de ruedas No, que caminando. o caminando. Bueno. Me toca comprarle una pizza a Lomar para que me perdone. No, sí, ha pasado, pasa mucho, Ujú. lamentablemente pasa mucho, Ujú. pero tiene muchos factores, yo creo, no. Sí, tiene relación con la valoración de mi paramédico en escena, quizá, pero también la evolución que el paciente haya tenido, no es que obviamente de un paciente crítico va a salir caminando, ¿no? Ujú. Pero a veces este cambio de versión se ve inclusive por la necesidad de agilitar la recepción. Yo Ujú. sí lo he visto de esa manera también, no vamos a mentirlo, ¿no? Ujú. Pero O sea, si hay datos que se tergiversan por tener Quizá. recepción, ¿qué quieres decir? de alguna claro, manera, por- o quizá fue la valoración inicial. por ganar. Claro, también. Ajá, y al final la secundaria es la que ya se lo omite porque igual necesitamos Ujú. agilitar esto, porque al final es un recurso que está Ujú. ahí Claro, y claro, que claro, claro. de alguna manera va a influir en la parte de las otras 100 llamadas que tenemos Claro, atrás en claro, espera de claro, unidad. claro. Claro, obviamente. Y esto hay que entender que esto hace 24 horas del día, 365 días, y esto hemos hablado como casi 40 minutos, hemos Claro, hablado de meter una de llamada, claro, cuando esto pasa todo una el tras otra, tiempo. tras otra, tras otra. O sea, Exacto. todo esto tienes que hacerlo Enseguidilla. ajá, Claro. por 12 horas, por ejemplo. Entonces empieza Claro. una ambulancia a pedirme un tipo de recepción y la otra otro, y en el hospital se dañó un aparato que justo necesitaba ese paciente, entonces se queda en la calle. Ujú. Entonces se empiezan a encolar las recepciones y muchas de las veces, y lo que yo sí les he dicho, los defiendo mucho, a mis paramédicos sí les tengo mucho aprecio, pero sí me gusta mucho que roten por las centrales de emergencia. Claro. ¿Te gusta ¿Por que estén qué? aquí? Sí, también. Ujú. ¿Por qué? Porque es la única Por- manera de evidenciar lo que se hace, ¿no? Y ya les Ujú. pasó en alguna ocasión que estuvieron con nosotros rotando para que esto mismo se ambiente con la Ujú. modalidad y todo, y estaban cansados, Ujú. eran las 2 de la mañana y no podían más, y decían, por Dios, pero no me reciben ni un paciente. Entonces, no es que nosotros no querramos agilitar la Claro, recepción, claro, pero claro. a veces influye Ponerse en los zapatos De del los otro. demás es Claro, empático. por eso te claro. trajeron acá. Claro, Obligado, obviamente, claro, claro, pues, para claro. que veas. Todo Claro. tuvo una razón de ser. Todo tiene una razón, claro, claro, claro. Sí, no, ahora entiendo. Eso, ya era hora. No, sí es verdad, sí es verdad. O sea, yo también, al final cuando yo salí de aquí del trabajo, yo terminé admirando mucho a mis compañeros porque yo tenía muchos compañeros que yo aprendí un montón de cosas. Porque para mí el mundo prehospitalario era la ambulancia, el paciente crítico, la ventilación. Pero atender a un paciente tras una llamada es muy complicado. Y yo tenía compañeros que lo resolvían. Tal vez yo me quedaba horas con un paciente ahí, como, ¿y ahora qué hago? Y mis compañeros, presta, guambra, coco. Esto se hace así, listo, se pone el informe, Dios le siguiente. pague, Y siguiente. claro, yo había veces que me quedaba pasmado en Es que la al cabina, final pues no ustedes, sabes o qué sea, hacer. Yo lo que les Claro. veo, o sea, al final lo que ustedes estudian es para la adrenalina del lugar Exacto, y todo. del momento. Y Claro. que te cambien el escenario a una silla, una computadora, una diadema. Y ahora estar ahí. Sí, sí. Es que Claro. la formación no te da para eso. Y No. de hecho de ningún profesional. Claro. De ningún Ni la profesional tuya de la tampoco. salud no da para eso. Lo O sea, dijimos, la no tuya tenemos tampoco. una formación especializada en telemedicina, Ujú. evaluación de llamadas, ese Ujú. tipo de cosas. Claro. Son Exacto. cosas que se van Que se labrando tienen- ese rato que se ahí. tienen que desarrollar como tipo de destrezas, pero al final también te tiene que gustar, ¿no? Ujú. Obvio. Porque Claro. luego soy el sí, ya, claro, no lo envío y me Soy callo. una máquina. Claro, no, tampoco. Exacto, claro. Bien, chévere, eso me gustó bastante. Bien, hoy. sí, muy bien, súper chévere. Siguiente. Vamos a ir terminando ya con las dos últimas preguntas. Ujú. ¿Cómo es la relación profesional entre el despachador y el personal de la ambulancia? O sea, ¿has tenido algún problema? ¿O cómo ves tú en estos últimos 10 años la evolución entre la información del despacho de la ambulancia y el personal, etcétera, etcétera? Justo creo que ya lo hablamos ahora sobre esta experiencia, pero Ahondemos un poco. andémosle un poquito más ahí. Bueno, yo creo que influyen muchas cosas, ¿no? Influyen desde el tono de voz de las personas, de territorio como de Ujú. consola, ¿no? Ujú. Claro. Porque es una percepción que yo tengo, no, me está gritando. Entonces, ¿qué le pasa si yo no le he hecho nada ni le Ujú. conozco? Entonces, Ujú. inclusive eso tiene como que afecta al personal, pero a medida que pasa el tiempo,
llegas a conocer a las personas y luego cuando se conoce personalmente, eras tú la que me gritaba y no, era la persona que le hablaba y son íntimos amigos y ya, vamos, ¿Y salgamos. esto te ha pasado también en los hospitales? ¿Con los médicos de los hospitales también? Claro, sí. En un inicio inclusive, o sea, yo no conocía muchas personas de aquí porque algunos, o sea, la mayoría estudió aquí o en otros países y era como que todos salían de su generación y se conocían, ¿no? Era, claro. Sí, fue mi compañero de internado o algo, ¿no? Entonces yo era como que, buenas. 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 Entonces, bueno, pasaron los años y ahora yo tengo muy buenas personas que todavía no conozco personalmente. ¿Ah, sí? Sí, del centros de salud, por ejemplo, Dog, ayúdeme con esto, tengo tal cosa, sí, tráele el valor y todo. Y no nos conocemos personalmente. Hola, Vane. Sí, Hola, no, Vane, y es una hola. llamada, hola, Vane, estás en el eco, o sea, así. ¿Y no le conoces conozco, personalmente? No le conozco. Hay muchas personas de centros de salud que nos llevamos muy bien, inclusive, no, sí, tengo esto. Se mandan tienen memes. esta medida. Sí. Y no les conocemos todavía, como hay otras personas que ya les he conocido claro. y todo, sí. Y Han pasado por aquí también, inclusive. Claro. Entonces, tú eres la del eco, la que me manda a los pacientes críticos y cosas así. Pero es importante para ti que lo que decías, ¿no? El hecho de que la gente venga aquí, vea cómo funciona el trabajo, ponerse en los zapatos del otro para poder entender cómo funciona el trabajo. Claro. Coger y saber que lo que tú decías, ¿no? 2 horas y no me dan recepción. ¿Cómo? Yo también le veo súper importante ponernos en los zapatos del territorio, ¿no? Claro. Ir y estar ahí en escena y saber la parte estresante que estoy pasando porque yo estoy cogiendo al paciente que está en el suelo y los familiares me están pegando de la parte de atrás y todo eso. Entonces, yo creo que las dos partes son súper importantes para entender el trabajo que se hace en los lados, porque al final es el mismo trabajo, solo que en diferentes sitios. Claro. ¿Qué llamadas te han impactado a ti en estos últimos 10 años? ¿Cuáles son, o puedes contarlo, contarle a la gente? Experiencia. Una experiencia que te ha dejado impactada en llamada, en territorio, Sí, quizás son despachos. Un poco fuertes, ¿no? Porque al final esas son esas que se graban. Yo he tenido muchas llamadas, pero, por ejemplo, cuando tenía personal nuevo en consolas, que eran personas que estaban iniciando en esta parte de evaluar por una llamada, tenía paramédicos que se apersonaban mucho con las llamadas. Entonces, quizás era una persona que estaba hiriendo a otra y pensaban que podía ser su papá, su mamá, sus hermanos, y yo he tenido que quitarles la diadema, ponérmela y empezar a tratar de saber lo que está pasando. Y una de esas era una persona que estaba asesinando a su esposa al frente del hijo. Entonces, el hijo era el que conversaba con nosotros y tú decirle, no, tranquilo, a un niño que estaba presenciando algo muy fuerte, yo creo que, o sea, sí, mi evaluador no lo pudo hacer, pero no porque no haya querido, sino porque de verdad es algo impactante. No te preparan para eso. Claro. En 10 años yo estar hablando con un niño en ese escenario, no lo imaginaba. Entonces, tratar de darle esa parte de apoyo, digámoslo de alguna manera, por medio de un teléfono, sin poder darle un brazo o una mano, es complicado. Sí, yo creo que esa fue una de las, inclusive me acuerdo la cabina, todo, fue bastante intenso. Fuerte. Sí. De ahí, quizá más cercano, pero bastante también impactante, fue ahora con esto de la pandemia. Claro. La primera persona que falleció en la parte de llamadas y todo, así como que en medio de una evaluación, apenas iniciaba esta parte de la pandemia, eran 2 personas adultas mayores por el norte de Quito, y que, o sea, él trataba de hacer algo por su esposo, la señora que conversaba conmigo, pero, o sea, acuérdense que esta parte de reanimación y todas estas partes... Era como más complicado. Sí, claro. O sea, no es lo mismo que cualquier otro paciente. Entonces, y todo cambió decirle, con la pandemia también. Claro. En vez de pedirle a su acérquese, esposa, claro, todo cambió. salga de ahí y no puede salir de la casa hasta que lleguen las unidades especializadas. Y quédese con su familiar muerto ahí, con el cadáver de su familiar. No con esas palabras. O sea, obvio, es mis palabras ahorita. Pero vos también morocho aquí. No, morocho es ella. Ay, sí, soy. O aquí criollo. Claro, sí. Claro, pero sí, claro, fuerte, muy súper complicado. fuerte. Son cosas fuertes, son así muchas cosas, ¿no? Pero al final esas cosas quedan. Uno tiene que tratar, y eso es lo que siempre conversamos con el personal que tenemos aquí, tratar de separar esa parte personal, para no pensar que es mi papá, que es mi mamá, que es mi hermano, y eso,
No personarlo. en lo personal No con lo que estoy claro. escuchando. ¿Y a ti se te hace fácil eso? Separar, cuando llega una llamada, por ejemplo, ¿se te hace fácil separar de que este puede ser mi papá, mi hermano, mi mamá? Yo creo que no es que uno se haga más duro, no, Ujú. pero trata de ingresar al turno y decir, bueno, ahorita soy profesional y soy el que va a evaluar. Ujú. Y bueno, y salgo y soy de nuevo yo. Lo separas. Sí, Ujú. sí, Creo que es bastante importante y saludable también. sí. Porque sí. al principio sí uno es como que es mi hijo, es mi abuelo. Y Ujú. creo que es bastante importante. Y Claro. sacar de todo eso. Sí. Ok, pasemos Chévere. a una pregunta más técnica, más relajada. Ya para que, Para exacto. irnos bajando Exacto. de la nube de este mar de emociones que estuvo ahorita. Sí. ¿Cuáles son las funciones del jefe de grupo? Las funciones del jefe médico de grupo en específico. ¿Qué es lo que tú tenías que hacer como trabajo? Ya. Bueno, primero dar esta parte del soporte al personal de mis cabinas, ¿no? Ujú. Aquí el sistema del Ministerio de Salud aquí en Quito, como es una ciudad grande, igual tenemos varias cabinas que hacen el servicio de soporte médico. Entonces, quizá esta derivación, quizá alguna duda de hacia dónde la puedo enviar al paciente en espera de la línea telefónica, o sea, se trata de estar al tanto de todo para tratar de alguna manera de agilitarles, porque Ujú. igual, o sea, ellos hasta que busquen alguna información y todo sería retrasar la llamada. Entonces, eso primero, o sea, primero el mío, mi personal. Ahora, mi personal de radiodespacho también, yo tengo que ayudarle a guiar lo que hablábamos de las recepciones. A ver, Ujú. me das estos datos y yo te voy a ayudar. El paramédico que me está pidiendo segundo nivel, no, es que en segundo nivel en la cartera de servicios no hay esto, mandamos Claro. a tercer nivel. Entonces, en la toma de decisiones es Ujú. muy importante y yo le veo como que ahorramos esta parte de esto, de que el paciente esté escalando de nivel. De nivel en Ajá. nivel. Claro. Entonces, ya se Ujú, intenta también eso y luego ya nos abrimos un poquito más con la parte de las otras instituciones. O sea, yo no tengo esta ambulancia, yo no puedo coordinar esta emergencia por X causa. A ver, colabóreme. Perfecto. Hagamos esto, hagamos lo otro. Mi paramédico, ¿qué ha pasado? Mi paramédico está en la escena y está quizá una balacera en la escena y Ujú. necesitamos apoyo de policía. Vamos, policías, hagamos esto y coordinemos con ustedes dónde se queda la ambulancia hasta que pueda llegar a la escena y cosas Claro. así. Ya, chévere. Chévere. Y Claro, aquí viene, wow. creo que la pregunta, que con esto te vamos a terminar, creo que es la pregunta más, ¿cómo podríamos decirle? La más álgica de todas. Claro, La que va a la mover el Pepa. gallinero, la Claro, pepa. eso sacó. Sí, la que va a sacar el gallinero. Esta pregunta es una pregunta que le respondes desde tu punto de vista como Vanessa Morocho, no como Ministerio de Salud Pública. Todas las aristas que relacionan una emergencia con los medicamentos. O sea, queremos que expliques esto porque hay que entender esto desde el punto de vista del personal prehospitalario, al menos en Ecuador. Ya lo habíamos dicho en el podcast de Lomar, pero hay que recapitularlo y justo lo hablamos con Edwin para preparar esta entrevista, este podcast, que los profesionales de salud aquí, los paramédicos en el Ecuador, no están capacitados no están capacitados, no tienen autorización para prescripción de medicamentos, pero sí para administrarlos. Ujú. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuál es tu percepción desde la parte medicamentosa de los medicamentos, farmacológicamente hablando, desde el líder de grupo del 911 con el personal en territorio? Ya, como bien dices, no es que no estén capacitados, ¿no? Ujú, exacto, Porque- esa no es la palabra, me equivoqué yo. Sí, Eso. me Ujú. parece, y me parece que más que todo de capacitado o experticia que tienen que tener en Ujú. eso, yo no le veo que esté mal ese apoyo Ujú. médico que puede Ujú. tener desde, Ujú. desde la central de emergencia. Ujú. Me parece de hecho común, porque inclusive entre colegas nosotros conversamos, a ustedes les habrá pasado, este paciente necesita esto, ¿tú crees que le pongo esta o la otra? Le va mejor esta, sí, pero el efecto secundario que le tuve en mi paciente. Entonces yo creo que para mí en realidad no es que el médico está aquí, el paramédico aquí, y yo le voy a decir, ponle esta y no le pongas la que tú quieres. Ujú. Entonces yo le veo más una interrelación, una parte de intercambio de opiniones y que al final le va a beneficiar al paciente. O sea, Perfecto. Es eso. Ujú. Claro, porque al final siempre puedes tener una segunda opinión más fresca, más tranquila, Claro. más relajada, Ajá. de la que puedes tú estar ese rato metiéndote en la cabeza Claro, y clavarte con esa idea también. Claro. Claro. Bien. Bien, Vane. Chévere. Chévere, ¿Sí? chévere, Ya, chévere. Todavía no nos vamos. Exacto. Pero quedó chévere. Ya mismo nos... Yo sí. Ya mismo nos vienen a mandan, sacar, creo, pero que así ya. no estamos pasando del tiempo Sí, ya estamos del pasando el permiso. tiempo prestado, pero Pero bueno, vamos a aprovechamos este punto para a la gente recomendarle que preguntas, dudas, quejidos, dullidos, lamentos, quebrantos, llantos, lloros, pongan ahí abajo si es que quieren otras preguntas para Vane. O sea, hay preguntas que quedaron sueltas, lo que sea, que quieren refuerzo, lo que sea, mándenlas, capaz hacemos otro podcast con Vane, tocará volver a hacer el trámite, pero volvemos a hacer el trámite, no pasa Sí, nada, sí, y hacemos todo el Una
relajo. con el Omar. Exacto. Un Eso versus, sería una un buena versus. idea. Eso sería una buena Un idea. versus ahí. Tenerles aquí a los dos y que se enfrenten. Claro. Sí. ¿Cómo es? La emergencia versus el EQ. Exacto. Fight. Exacto. Sí. Ya me imaginé, huevas. No. Sí. Pasemos entonces ahora sí, vamos a cerrar. Terminamos el motivo de llamada, vamos a la última parte, pasará el podcast, entonces vamos a la parte chévere, que es el Fitch Score. Ahora sí queremos verte. Ahora sí. En el Fitch Score, acuérdate, las preguntas son sí o no o una de las opciones que te damos. No se vale negarse, no se vale decir yo no creo, yo no quiero, me acholo, mi papá me pega. No, nada. nada. Ya, Nada. en todo caso bloqueamos la señal en Loja y nos llega el podcast. Exacto. Ya, pero aquí se menciona todo. Ujú. Exacto. Dale, Ficha, entonces comienza tú. ¿Estás lista? Ya, toma cafecito para que Sí, por mojes favor. la garganta. Exactamente. Empieza tú porque yo no tengo el Fitch Score de la Vane. No se ha sincronizado el iPad. Nos vamos compartiendo Ahí nos vamos dando. Sí, Claro. nos vamos inventando porque no Ok. no se actualizó. El mío no sé por qué. Vamos rapidísimo entonces. Ya, vos ponte acá para que puedas leer. Exacto. ¿Has usado los códigos del EQ con tu familia para preguntarles algo? Sí. Por ejemplo. No, mentira. Confirme su QTH. Sí. 7-3 confirmas. Esa me sorprendió. A mí de una me cayó. Sí. Siguiente pregunta. ¿Pilsener o Club? Pilsener. Pilsener. Bien. Sí, güey. Sí, de una. De una, güey. Sin pensar dos veces. Siguiente, Quito o Loja. Escoge una. Escoge. Pero ya. Loja. 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 Ay. Tanga, Arizona, calzoncillo de tigre. Dale. Calzoncillo de tigre. Ya. No sé de qué hablan, pero... Nah, escoge. Ya escogiste. Ya. ¿Repe o papa con cuero? Rep. Repe. Bien lojano. Claro, bien lojano, obvio. bien lojano. Esta pregunta es súper importante, pondrás atención. ¿Has tenido más de 2 novios a la vez? No. Sin mentir, mirando a la cámara. No. ¿Seguro? No. Ni en la universidad. Tú sabes que no. Tú sabes que Pero no. déjame poner esto aquí. Eso, Tú eso. sabes que no. Ponle. Ya, siguiente pregunta. ¿Ecuatorianos o cubanos? Ecuatoriano. 100%. Es Sí. Made in Ecuador. Nadie en Ecuador siempre. Apoya lo que está hecho en el país. Eso. ¿Has cambiado los signos vitales para pedir una recepción? Muy poquito. Un poquito. Siguiente. ¿Has pecado estando de guardia? Ahí en la guardia. No. No, nunca. No dijimos en el ECU. En la guardia O sea, nomás de dijimos. guardia. En el No. internado, en el externado, No. en el hospital, Nunca. en el ECU, en donde sea. No. No me acuerdo. Estás dudando, estás dudando. No me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Exacto. ¿Te ha parecido sexy la voz de alguien por la radio alguna vez? Sí. Sí. Te enamoró una voz ahí. Sí. Sí, después le conocí y dije, ay, por Dios. ¿Para qué le conocí? Algo así. Eso sí me mató. Sí. Como cuando te enamorabas del locutor de la radio. Eso es, claro, es claro. Sí, bueno, Claro, sí te pasó. idéntico. Sí. Ok. Finalmente, Chéverazo. juramento. En este podcast has dicho la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Sí, ¿Segura? seguro. Sí. ¿Qué crees que te faltó que te preguntemos o qué creías que te íbamos a preguntar y no te preguntamos? No, yo creo que abarcaron todo demasiado. Sí, demasiado. Inclusive. Sí, bastante completo, la Sí. verdad, sí. Chévere. Esperamos que te hayas sentido súper cómoda. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y queremos agradecerte mucho por la predisposición que has tenido el tiempo. Sabemos que tu tiempo es súper limitado por tu trabajo. El jefe Carlos Pillajo no te da permiso. Es también gracias a la Dirección Pero bueno. Nacional de Atención Prehospitalaria de Unidades Móviles Del que Ministerio de Salud Pública. del Ministerio de Salud Pública que autorizó darle permiso a la Vane Que para, esta señorita esté aquí para grabar aquí, sabiendo para que grabar el el tiempo de ella es podcast. súper importante en su unidad, Y ¿no? que nos acreditó con el trámite para grabar aquí en el También, ECU. exactamente. Muchas Estamos gracias. muy agradecidos también con la gente del ECU que hizo posible que estemos aquí grabando en esta locación. Para nosotros esto es súper importante también y estamos muy agradecidos. Segunda locación externa que tenemos. Exacto. Entonces vamos cerrando Resultado. con eso es todo. Resultado del Fitch Score. Puedes decir que tiene su resultado del Claro, Fitch Score. Fitch Score. Según el Fitch Score, ficha Silver Plus. Is.
Bien. 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 O sea, está. Falta. Sí. Falta. Sí, Sí, una membresía, falta algunas cosas ahí. Falta algunas cositas, El detector pero- mentira saltó algunas cosas. Pero- Algo no cuadra Sí, aquí. ya digo, le vamos a pasar bien el sistema. Sí, hay que depurar un poco la base también, claro. Sí. Bien, eso es todo, gente personal. Espero que les haya gustado este podcast increíble. Me encantó. Se abarcó bastante, se habló muchísimo. Me reí un montón también. Nos llevaste por una montaña rusa de emociones, de todo lo que se puede vivir aquí detrás de una cabina. Esto es súper importante. Entonces, a la gente que le gustó el podcast, no se olviden de suscribirse, darle like, poner comentarios en la bandeja de abajo. Ya saben que estamos seguirnos, ya saben que estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, no en Twitter porque no somos cool. chéveres. Y eso es todo. Vane, muchísimas gracias por haber estado acá. Comentarios, dudas, quejidos, diezmos, lamentos, quebrantos, pónganlos aquí abajo y eso sería todo. Dilo tuyo. Manden a las casas, se lava la taza y se la lleva a su casa. Gracias. ¿Algo que Vane. quieras decir para finalizar a la gente? No, ¿Cierto? no, primero agradecerles, ¿no? De la apertura que me han dado. Que nos van a ver en Loja también. Sí, vamos a Gracias. llegar a la frontera. Pero más que todo, Del Carcho al Macará. creo que hay que resaltar mucho lo que están haciendo, la labor que están haciendo, porque es prácticamente lo que comenté en algún momento con algunas personas, la manera divertida de llegar con conocimiento a las personas. Y esa yo creo que es, o sea, punto clave de cualquier cosa. ¿sí? Se hace lo que se puede. Sí, se hace lo que se puede. Ya sabes, siempre bienvenida. Aunque no nos inviten a los cursos. Exacto, aunque no nos inviten, ya sabes, siempre bienvenida a Fichas IMS, su casa. Eso. Cualquier cosa que quiera compartir con nosotros, las cámaras están abiertas. Eso. Muchas gracias. Ahora sí, dilo tuyo, porque casi no Ahora le sí. dejamos de pedirse a la Vane. Sí. Ahora sí, casi. dilo tuyo. Manden a las casas. Ahora sí. Ficha. Chao. No le preguntamos lo que queríamos preguntarle. ¿Por qué le dicen coneja? Hola, aquí Coneja, aquí hablando Coneja sola.